91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Este es el espacio de La Entrevista, 7:01. Este día vamos a hablar sobre acceso al agua y la calidad de vida. Se encuentra con nosotros Meraris López, ella es docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenida, Meraris, buenos días. Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. También está con nosotros Lorena Valle, economista feminista, docente e investigadora. Le damos también la cordial bienvenida. Lorena, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando esta mañana. Así es, un saludo a usted que nos sintoniza a través del FM, a través de nuestra página web y también a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recientemente el departamento de la UCA presentó en Meraris un informe, ¿verdad?, que habla sobre el tema del agua, un tema que es importante y que también preocupa a la población, ¿verdad?, por todo lo que conlleva la disponibilidad del agua, el acceso al agua. Cuéntenos, ¿cuál es, quizás para poner en contexto antes, ¿verdad?, y entrar de lleno en el informe, cuál es la situación actual del agua en El Salvador? ¿Cómo la vemos acá en este momento? Primero, antes que nada, quisiera destacar que esta es parte de una investigación más grande que todavía está en proceso, que nace como un interés de parte de la universidad de analizar ciertos problemas que atañen a la población salvadoreña. En este sentido, este eje se enmarca dentro de el diagnóstico, oferta, demanda, consumo del agua por los diferentes sectores. En ese sentido, desde esta perspectiva se ha analizado varias información, tanto secundaria como primaria, donde algunos de los hallazgos nos dicen que hay por lo menos 50 años de una degradación sistemática en los recursos hídricos. En 2005, un informe presentado por el SNET ya comentaba que había hasta ese momento 30 años de persistencia en la degradación, tanto en la disminución de calidad como cantidad de agua. Y posteriormente, según los últimos datos, en 2021, el informe de calidad de ríos del Ministerio de Medio Ambiente nos dice que efectivamente al menos el 75.7% de las muestras de agua tomadas en los ríos presenta una calidad mala o pésima, y el 79% de los ríos necesitan ser intervenidos mediante planes de descontaminación y saneamiento. A esto pues se le agrega que ha habido una disponibilidad de agua que cada vez se va reduciendo. De los datos que nosotros hemos podido obtener, se muestra que entre 2012 y 2022, que son las proyecciones que se realizaron en el Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, ha habido una disminución de un 3% más o menos, y mientras la demanda ha crecido de manera muy acelerada, representando una tasa de crecimiento entre esos años de más del 16%. Por tanto, lo que podemos notar en estos datos es que hay una brecha que se abre cada vez más entre la disponibilidad y la demanda de los diferentes sectores, tanto para los hogares como para los sectores productivos también. Sí. Hablemos también, Lorena, ¿cómo podemos vincular esto que ya nos ha mencionado Meraris sobre la importancia, ¿verdad?, del agua, esta brecha que existe entre la disponibilidad también y la demanda, que cada vez se va haciendo más grande? Esta disponibilidad de agua, la disponibilidad del agua con también los cuidados, ¿verdad?, y cómo está relacionado con los medios de vida de las personas. ¿Cómo vinculamos esto? Bueno, yo creo que es bastante evidente que el agua tiene un rol fundamental en la satisfacción de necesidades vitales y cotidianas para las personas, además de tener un rol muy importante en los procesos productivos, en el sector agrícola, en la industria, en la manufactura. Pero específicamente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades de las personas día con día, el agua es un insumo fundamental.
Y así como el agua es un insumo fundamental para esta satisfacción de necesidades, hay ciertas actividades que se realizan con el agua. Lavar los platos, lavar la ropa, cocinar, bañar a niños y niñas pequeños, personas con enfermedades crónicas, tomar agua también, por supuesto. Y todas estas actividades cotidianas que se realizan con el agua y que son para satisfacer necesidades, de acuerdo con datos relativos al uso del tiempo, son realizadas predominantemente por las mujeres dentro de los hogares salvadoreños. Según los datos más recientes de uso del tiempo que constan son de 2017, 7 de cada 10 mujeres en El Salvador participan activamente de manera cotidiana en estas actividades que denominamos trabajo de cuidados. Todas estas actividades relacionadas con labores domésticas y de satisfacción de necesidades. Y estas actividades, como decía, requieren un uso intensivo del agua. Además, las mujeres dedican en promedio entre 4 y 5 horas al día en El Salvador a este tipo de actividades. Y esto representa una diferencia sustancial con respecto a los hombres, que en promedio, según estos mismos datos, dedican alrededor de 1 hora y media a las actividades de cuidado intensivas en el uso de agua. Entonces, aquí estos datos nos reflejan esa relación tan cercana que hay entre el trabajo de cuidados, que es fundamental para sostener la vida dentro de los hogares y en la sociedad, y el acceso al agua. Y podemos seguir hablando con Meraris sobre los datos referentes al acceso al agua en los territorios, pero entre más deficiente es el acceso al agua en los territorios, en los hogares, en las comunidades, hay más dificultades para que las personas en sus hogares puedan realizar estas actividades de cuidados, y esto representa en última instancia una sobrecarga para las mujeres que ya de por sí cargan con la mayor responsabilidad de realizar estas labores. Y Lorena, ¿y esta sobrecarga de las mujeres en estas labores relacionadas al agua ha sido siempre así, o en el transcurso del tiempo, digamos, se ha venido viendo algún cambio en el sentido de que también los hombres se vayan involucrando en estas tareas? Si es que ustedes lo han podido medir en el tiempo. Bueno, medirlo en el tiempo es complicado porque los datos de uso del tiempo que tenemos, las encuestas de uso del tiempo, la primera se realizó en 2010, la más reciente se realizó en 2017 y no es un ejercicio, digamos, tan frecuente. Yo me atrevo a decir que debido a los patrones culturales y a los roles y normas de género que nos asignan a las mujeres ciertas responsabilidades y a los hombres otras, pues esta responsabilidad de realizar las labores de cuidado vinculadas al agua ha estado históricamente y culturalmente ligada principalmente a las mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no realicen actividades relacionadas con el agua y los cuidados. De hecho, información de una encuesta reciente del UDOP sobre el derecho humano al agua indica que tanto hombres como mujeres participan, por ejemplo, de la recolección de agua para sus hogares, que es una actividad que se realiza principalmente ante el abastecimiento tan deficiente de agua por cañería que tienen muchos hogares en El Salvador. El 55.84% de los hombres a nivel nacional participan de la recolección de agua, versus el 73.56%. Siempre las mujeres participan en mayor medida de estas actividades, pero particularmente en lo que respecta a la recolección de agua, los hombres también tienen una participación importante porque esta suele ser una tarea, digamos, que se realiza en colectivo en muchos hogares. Se van a carrear agua en grupo de personas, de la comunidad, luego esa agua hay que pasarla a recipientes, hay que hervirla, etcétera. Entonces esas actividades
tienen cierta participación de hombres y de mujeres, aunque principalmente de las mujeres. Son las mujeres, sí. Meraris, a partir de estos antecedentes que usted ya nos mencionaba, ¿verdad? La brecha que persiste entre la disponibilidad de agua, la demanda y todos esos datos que usted ya nos daba recientemente. El documento o esta investigación que ustedes están realizando, que dice que no ha finalizado, ¿verdad? Aún en lo que llevan de esa investigación, ¿qué resultados han obtenido o cuáles son los hallazgos más importantes que podrían decirnos, bueno, cuál es entonces el escenario que preveemos a partir ya de los antecedentes que usted nos ha mencionado? Bueno, quizás comentar, ¿verdad?, un poco que esta encuesta a la que se refiere Lorena también se hizo en el marco de este proyecto y es una encuesta dirigida exclusivamente a conocer cuáles son las formas de acceso de las personas y también referida a si se identifica o no que existe una crisis hídrica. Justamente respecto a esto, la población salvadoreña nos dice que efectivamente se identifican algunas señales de que sí hay una crisis hídrica en las diferentes comunidades. Al menos el 98 de cada 100 personas, fueron entrevistadas más de 1.200 personas, identifican que existe una crisis hídrica en el país. Principalmente esta crisis la identifican en la desigualdad de acceso, es decir, que notan, ¿verdad?, que no todos los hogares tienen la misma posibilidad de acceder por los mismos medios al servicio de agua. También identifican que en los cuerpos de agua que existen en sus comunidades hay algún grado de contaminación. Asimismo, también identifican que en los últimos 5 años, que fue el periodo que se analizó, se ha observado una disminución en el caudal de los ríos. Entonces, principalmente estos tres puntos son los que indican que la población salvadoreña efectivamente está enterada y percibe que existe una crisis hídrica. Respecto a la responsabilidad de, digamos, quién es responsable por esta crisis, pues la población salvadoreña también tiene una percepción de que hay una corresponsabilidad. Es decir, son responsables tanto pues las personas de las comunidades, pero también las empresas y también el Estado. Obviamente esto se vincula justamente con los puntos en los que se identifica la crisis, ¿verdad? La desigualdad de acceso, obviamente nosotros tenemos diferentes servidores respecto al agua, ¿verdad? Y principalmente se puede identificar en las zonas urbanas una cobertura bastante alta de servicio por cañería, ¿verdad? Pero en las zonas rurales hemos identificado que las formas de abastecimiento varían respecto al más grande, que es ANDA, ¿verdad? Y aquí quiero señalar que precisamente son las juntas de agua quienes tienen un papel predominante en las zonas rurales, dado que mientras que en la zona urbana aproximadamente casi el 80% se estarían abasteciendo de los hogares por medio de ANDA, en la zona rural solo el 18% lo estaría haciendo por este medio, es decir, que se estarían sirviendo de otras fuentes, pero principalmente las juntas de agua cubren el 50% de los hogares rurales de la población muestra que se ha tomado, ¿verdad? Entonces, bueno, respecto también a la contaminación, ¿verdad? También se identifica pues que hay una disminución en la calidad de agua, ¿verdad? Se crean escenarios a partir de 5 años atrás, ¿verdad? Incluso ya se puede notar una diferencia sustancial, y esto justamente no es solo percepción, sino que se fundamenta y se compara con los datos que sistemáticamente ha obtenido desde 2006 el Ministerio de Medio Ambiente en la medición de la calidad de los ríos. Por supuesto que, digamos, respecto a la disminución tanto en calidad como calidad, hay muchos factores, ¿verdad? O sea, es una crisis que es multifactorial, ¿verdad? En ese sentido, pues podemos señalar
precisamente 4. Una que son las actividades que se realizan alrededor de los cuerpos de agua que generan presión, ¿verdad? Por ejemplo, el río Lempa, que es uno de nuestros principales ríos, primero que ni siquiera nace en frontera salvadoreña, ¿verdad? Sino que tenemos que compartirlo con los 2 países vecinos. Además de eso, se identifica que hay un cambio de uso de suelo que afecta los niveles de infiltración de agua. Desde 2005 se han realizado otros estudios donde se ha determinado que hay una pérdida de por lo menos 4.500 hectáreas de bosque ribereño o bosque de galería al año, y eso ha implicado a lo largo de 15 años una pérdida de cobertura de al menos el 27% en la cuenca del río Lempa, ¿verdad? Asimismo, hay actividades referidas a la acuicultura, extracción de arena y piedras, que también tienen su incidencia dentro de la disponibilidad de agua. Otro de los factores que afecta esta percepción y estos datos más duros es la descarga de agua sin tratar a los ríos directamente. En 2013, la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental señalaba que el 95% de las aguas residuales de los hogares, o comunes también se le llama, son descargadas a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. En el caso de la industria es un poco más difícil de rastrear, pero hay estudios que nos mencionan que al menos el 80%, entre 70 y 80% estaría siendo también tirada a un cuerpo receptor sin ningún tipo de tratamiento. Y otro de los puntos que no quiero dejar de tratar es el tema del cambio climático, ¿verdad? En los últimos años, pues se tienen escenarios donde los eventos extremos, tanto por el lado de la sequía como de las inundaciones, van a generar impactos severos en la disponibilidad de agua. El hecho de que llueva más debido a que no tenemos suficientes sistemas de captación, porque también hay inundaciones. Esto no significa que entre llueva más va a haber más disponibilidad de agua, sino que puede ser incluso lo contrario. Y con las sequías, pues evidentemente hay una disminución en los caudales y en la disposición de agua. Sí, bueno, interesante conocer cuáles son, ¿verdad?, estos aspectos que llevan pues a esta crisis del agua. Y todo esto que ha mencionado Meraris definitivamente golpea directamente a la gente, Lorena. ¿De qué manera la gente, podríamos decir, se ve afectada ya de manera directa y en cuestiones específicas en esta crisis del agua? Bueno, quizás de manera más inmediata podemos hablar sobre el acceso que tienen los hogares y las personas al agua. Y esto, como mencionó Meraris, tiene que ver con un tema de falta de cobertura por parte de instituciones como ANDA para proveer servicio por cañería, sobre todo en la zona rural, pero también tiene que ver con un tema de calidad y de contaminación del agua. En términos simplemente de acceso, de cada 10 hogares urbanos, aproximadamente 8 tienen acceso al agua dentro de su hogar o dentro de la propiedad por medio de una cañería. De cada 10 hogares rurales, solo 6 tienen acceso a agua mediante cañería dentro del hogar o de la propiedad, y en gran medida, como mencionaba Meraris, este servicio no es proveído por ANDA, sino por juntas de agua. Y ahí ya podemos ver una brecha en cuanto al acceso del agua. Y esto también impacta, como mencionaba anteriormente, en actividades dentro del hogar, porque ante las deficiencias en el acceso directo a agua, los hogares, las personas se ven obligadas a realizar labores de recolección, y esto implica no solamente ir a acarrear agua a algunas fuentes medianamente cercanas, sino también llenar los recipientes, almacenar el agua, hervirla, desinfectarla, etcétera, etcétera. Como mencionaba, un gran porcentaje de mujeres realizan esta actividad y también un porcentaje importante de hombres, pero no mencioné el tema de cuánto tiempo dedican a esta actividad, que eso también es muy interesante. En el área rural, el 61% de las mujeres dedican entre 1 o 5 horas al día solo a recolectar agua.
En la zona urbana, el 53% de las mujeres se dedican entre 1 y 5 horas a esta actividad. Esto implica tiempo importante que las mujeres y las personas, pero sobre todo las mujeres, deben dedicar a esta actividad y que no dedican, por ejemplo, a su desarrollo profesional, su desarrollo educativo, labores que generen ingresos, etc. Esto es un impacto directo de las deficiencias en el acceso al agua. Pero si hablamos de las deficiencias en términos de calidad del agua, esto tiene impacto sobre la salud de las personas, porque, como mencionaba Meraris, un gran porcentaje del agua que tenemos disponible en el país y que está disponible para consumo humano está fuertemente contaminada, y ese es el agua que utilizamos para nuestras actividades cotidianas y que de alguna forma ingerimos. Eso se traduce en enfermedades estomacales, en enfermedades renales, y ante las deficiencias en los sistemas de salud y en el acceso a la salud, las cargas que implican estas enfermedades diversas a partir de la contaminación del agua se traducen en más labores de cuidado para personas con enfermedades y en el deterioro de la salud, no solo para las mujeres, sino para grandes porcentajes de la población. Entonces, podríamos hablar de esos dos grandes impactos, en términos de acceso, pero también en términos de calidad y de los impactos en la salud de las personas, y cómo esto termina imponiendo una carga adicional en el trabajo de cuidados para las mujeres y las niñas dentro de los hogares. Sí. Meraris, cuando hablamos del acceso al agua, también es importante hacer una diferencia, porque, por ejemplo, en la encuesta de hogares y propósitos múltiples, cuando se aborda ese tema, se habla de cuántos hogares, tanto en la zona rural como urbana, tienen acceso a cañería, ¿verdad? Entonces usted ve el 80%, el 90%, pero la misma encuesta de este año pone entre paréntesis y dice, pero no le llega el agua como durante un mes, ¿verdad? Es decir, tener acceso, tener cañería en el hogar no significa que va a tener agua en su hogar. Y a veces esos datos del 80%, 90%, pues pueden ser engañosos. Sí, efectivamente, ¿verdad? De hecho, no solamente la encuesta de hogares, sino también otros organismos que le dan seguimiento a este tipo de indicadores, ¿verdad? Que obviamente se basan en datos oficiales, presentan un indicador sumamente alto, ¿verdad? Una cobertura incluso para el último año de casi el 98%, lo que nos estaría diciendo, de 98 hogares, de 100 hogares, 98 tienen acceso por cañería, ¿verdad? Sin embargo, justamente puede ser un dato no tan certero a la hora de recibir el agua, ¿verdad? Porque, bueno, o puede implicar que se recibe agua de manera intermitente, puede implicar que se recibe agua de mala calidad, lo que significa que también hay que recurrir a la compra de agua para el consumo humano. Y también puede implicar que esté la cañería, pero no necesariamente que salga agua de ahí, ¿verdad? De hecho, esta evolución positiva que se presenta en el acceso al agua sigue siendo desigual, y eso es uno de los principales hallazgos que nosotros hemos podido obtener en esta investigación, porque el abastecimiento no se realiza exclusivamente por cañería domiciliar, sino que las personas tienen que recurrir, por ejemplo, a cantarera pública, incluso a pozos artesanales o a la toma directa de fuentes de agua, ¿verdad? De acuerdo con los datos que hemos podido explorar, más del 25% de los hogares deben recurrir a fuentes de acceso diferentes a la cañería domiciliar, es decir, por lo menos uno de cada 4 hogares estaría tomando otras fuentes para poder abastecerse de agua. Entonces, hay desigualdades tanto pues a nivel de lo rural, urbano, hay desigualdades también en torno a las formas de acceso, y esto pues se refleja, digamos, haciendo el nexo con el tema que ahora nos convoca, que es la calidad de vida. Esto tiene un fuerte componente con respecto a la realización de las necesidades de las personas, principalmente porque implica costos, y no solamente costos monetarios, sino también costos físicos, ¿verdad? Las personas tienen que trasladarse
a fuentes remotas, que le hemos denominado fuentes precarias, o tienen que invertir más dinero, ¿verdad? No es lo mismo tener un presupuesto de un salario mínimo al que hay que dedicar cada vez más en el componente de acceso al agua, y también gasto de tiempo, que ya Lorena lo ha señalado bastante bien. Entonces, en ese sentido, pues vemos que hay una correlación entre la calidad de vida, el acceso de agua, la calidad de agua, ¿verdad? Que se manifiesta en esta identificación de crisis que ya las personas han señalado, ¿verdad? Pero que también tiene diferentes repercusiones en los diferentes niveles, ¿verdad? A nivel rural, urbano, entre hombres y mujeres, y entre los niveles de ingreso también, ¿verdad? Porque obviamente el peso va a ser mayor para quienes ganen menos y hay que acceder al agua por otras vías. Sí, y en cuanto a las juntas de agua que ya Merari señalaba, ¿verdad? Que pues en la zona rural más del 50% de hogares se abastecen a partir del servicio que brindan las juntas de agua. Sí. En esta investigación, Lorena, se logra ver cómo las juntas de agua realizan su trabajo, si es que son autosostenibles, si es que reciben ayuda, no sé, de gobiernos locales, de gobierno central, o cómo es que las juntas de agua logran, digamos, ayudar a las comunidades de esta forma. Esto ante pues la necesidad, ¿verdad? Porque ANDA, pues ya lo decía Merari, no abastece, ¿verdad?, todos los rincones del país, y entonces las zonas rurales quedan fuera de esto y surgen entonces las juntas de agua. Pero ¿qué tan fácil es para las juntas de agua poderse mantener y seguir dando el agua a las comunidades? Bueno, como mencionaba Meraris, esta es una investigación en curso y de momento no hemos podido ahondar en o profundizar en el rol de las juntas de agua y el trabajo específicamente que hacen. Sin embargo, existe evidencia, no solo estadística, sino documental y narrativa, sobre el rol tan importante que tienen las juntas de agua en los territorios, sobre todo en los territorios rurales. ANDA realizó un catastro, una especie de censo, para tratar de tener una idea de cómo está la cobertura de agua por parte de las juntas de agua, y estoy tratando de buscar el dato, pero no lo ubico. Sin embargo, los datos de ANDA confirman los datos recientes de la encuesta del UDOPS respecto del derecho humano al agua, en el sentido que efectivamente las juntas de agua cubren las necesidades de acceso al agua para grandes segmentos de la población, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, puesto que son organizaciones comunitarias, no es lo mismo la provisión de agua que pueda realizar una organización comunitaria en la zona rural que una institución del Estado con grandes cantidades de financiamiento. Las formas que tienen las juntas de agua para abastecer a la población en muchas ocasiones son precarias o son, digamos, no garantizan provisión de agua recurrente o de gran calidad. Las juntas de agua hacen lo que pueden, muchas veces con financiamiento de la cooperación internacional o fondos propios, pero tienen serias dificultades de financiamiento que tienen impactos en la calidad del servicio que pueden proveer. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, como siempre, usted tiene la oportunidad de participar en esta entrevista y puede hacer sus comentarios o sus preguntas a nuestras invitadas de este día. Recuerda, estamos hablando de acceso al agua y calidad de vida. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos
la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 31 minutos. Continuamos en el espacio de la entrevista de YSUCA. Estamos conversando sobre el acceso al agua y la calidad de vida. Y nos acompaña en este día Meraris López, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, y Lorena Valle, economista feminista, docente e investigadora. Usted puede participar en esta entrevista, ya sabe, las diferentes formas de poder participar. Nuestro WhatsApp 7571-2779, nuestra página de Facebook también, ahí puede dejarnos sus mensajes y comentarios. O si lo prefiere, llame a nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. Mientras recibimos esas participaciones, Lorena, nos habíamos quedado hablando sobre el rol tan importante que tienen las juntas de agua. Usted tenía información también que agregar. Quería agregar una información que se me escapó, pero ya la tengo conmigo. De acuerdo con datos recolectados por ANDA en 2015, para 2015 operaban más de 2.300 juntas de agua en el territorio nacional, cubriendo más del 90% de las municipalidades en el país y los 14 departamentos. Estas organizaciones comunitarias, de acuerdo con estos datos de ANDA, brindan servicio de agua a más de 1.6 millones de personas en el país, lo cual representa el 25% de la población y más del 50% de la población en las áreas rurales. Entonces, bueno, esto fue en 2015, probablemente estos datos son diferentes hoy en día. Probablemente hay más juntas de agua ante la mayor necesidad de brindar agua por la crisis hídrica en la que nos encontramos, pero estos datos ya reflejaban en 2015 la importancia que tienen estas organizaciones comunitarias en la provisión de agua para grandes segmentos de la población. Sí, bueno, tenemos mensajes que ya nos están llegando. Dice uno de ellos: buenos días, una consulta. ¿Qué porcentaje de agua que procesa ANDA se desperdicia en fugas de todo tipo que se denuncian y muchas veces no se atienden oportunamente? ¿Tendrá ANDA algún plan sobre este tema? Eliminar tubería antigua, duplicar, dice, cuadrillas de mantenimiento. Saludos. Otro mensaje. Concuerdo con el tema y es sorprendente que lugares o colonias del casco urbano aún no tengan acceso a agua potable. No nos vayamos tan lejos. En San Ramón, San Roque, hay gran parte de ese sector que no tienen agua potable en su casa. Les toca esperar que llueva o buscar otras maneras de obtener agua para consumo, nos dicen.
Otro mensaje dice, Soyapango es otro sector del área urbana que no tiene acceso al agua de manera equitativa, ya que para nadie es nuevo saber que la mayor parte del tiempo no les cae agua. Es racionada de manera descomunal. Y otro mensaje dice, ya la nueva ley del agua, ¿cómo afecta a las juntas de agua? Nos están consultando. ¿Tenemos participaciones? Un audio, sí, escuchemos. Un saludo a Merari y a Lorena. Una pregunta. Yo hace un par de años recuerdo cómo eran frecuentes casi todos los lunes organización de las comunidades para exigir el servicio del agua en las comunidades y en las colonias. Desde hace algunos días, bueno, ya hace varios años, no escucho que estas organizaciones salgan o que manifiesten su descontento. Tendrá que ver un poco la organización de la comunidad y de las comunidades para exigir el derecho del agua, que en este momento no se está haciendo o están recibiendo mejor y mayor calidad de servicio. Es una consulta. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro audio, escuchemos. Buenos días. Ya es necesario de que en El Salvador se implemente un sistema de recolección de agua lluvia para poder abastecer a los ciudadanos, porque los ríos están demasiado contaminados, igual que los lagos y los acuíferos, y la escasez va a ser grande. Entonces ya hay que ir acostumbrándose a recolectar durante la época de lluvia y poder abastecerse luego durante las épocas secas. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Si nos llegan más mensajes, pues les vamos a dar paso. Nos quedamos hasta el momento con esto. Merari, le cedo la palabra. Gracias. Perdón. Yo quiero tomar dos de las participaciones. Una es respecto al tema de las cañerías deficientes o el servicio deficiente que pueda tener ANDA. Justamente sus mismas estadísticas nos muestran que entre 2007 y 2021 se observa una producción creciente de agua, es decir, que cada vez se produce más por medio de este sistema centralizado, pero el detalle es que cuando nos vamos a ver el consumo tiene una tendencia hacia la baja, o sea, pareciera que mientras más se produce agua, menos se consume, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? Justamente, tiene que ver con lo que nos decían en el mensaje, y es que hay un subregistro en el consumo debido a que hay agua consumida no contabilizada, y esto tiene que ver por el deterioro de las cañerías, las fallas por antigüedad en las redes de distribución, conexiones ilegales, los servicios públicos que no son facturados, entre otras variables que representan una diferencia importante entre la producción y el consumo. Hasta el momento no hemos logrado identificar si existe un plan que se vaya a desarrollar respecto a solucionar este problema. Lo que sí sabemos es que ANDA identifica que persiste esta situación, ¿verdad? Sin embargo, pues no hay una respuesta total, digamos, sabiendo que pues se necesita una cantidad de inversión, ¿verdad?, para poder sustituir ciertas redes que datan de muchas décadas incluso, ¿verdad?, y que están generando esta pérdida que vuelve pues ineficiente hasta cierto punto el servicio, que de por sí pues ya se suma a las otras ineficiencias que puedan existir, ¿verdad? También respecto a lo que mencionaban de la ley, ¿verdad? Digamos, una de las discusiones más grandes que se ha tenido respecto a esto es que justamente pareciera que las juntas de agua están siendo puestas al mismo nivel que cualquier entidad privada, cuando sabemos que las juntas de agua básicamente lo que hacen es suplir un derecho que el Estado no puede cumplir, ¿verdad? Ya sea por falta de recursos, ya sea porque hay otras necesidades, por falta de múltiples factores, ¿verdad? Entonces, estas juntas de agua ciertamente no están a un mismo nivel que cualquier entidad privada, porque lo que están haciendo es satisfacer ese derecho humano al agua. De hecho, con esta ley yo creo que todavía es demasiado pronto para poder decir si han habido cambios significativos en la gestión de agua. Ahora tenemos que alrededor de un poco más de un año, ¿verdad? Sin embargo, pues las personas ya comienzan a preguntarse justamente, y es una de las preguntas que en estos eventos de difusión ha salido mucho, y la ley de agua
qué relación tiene con la mejora en la que se pueda tener del acceso, cómo afecta a las juntas de agua debido al tratamiento que se les da a los posibles cobros de cánones que, como decía ya Lorena, ¿verdad? Para las juntas de agua es muy difícil salir día a día con los costos que implica, sobre todo costos de mantenimiento del sistema, las presiones que genera el precio de la electricidad, porque las juntas de agua no gozan de ningún tipo de subsidio, por ejemplo, ¿verdad? Y a esto que se le añada el cobro de un potencial, digamos, canon por explotación, todavía socava más las condiciones de un servicio que se está brindando como digamos, ante la ausencia del Estado. ¿Podría estar en riesgo las juntas de agua, su servicio a las comunidades? Definitivamente, ¿verdad? Sobre todo cuando comienzan a presionar los costos económicos de lo que implica brindar el servicio, pone en riesgo a estos sistemas que son de carácter comunitario, que sobreviven por el mismo cobro que se hace, que de hecho quisiera mencionar un dato que tenemos producto de esta encuesta que se realizó a través del YUDOP, y es que las juntas de agua son las que proveen una mayor cantidad de tiempo a un costo más barato. Para esta encuesta nos dice que proveen de 5.36 días. Bueno, digamos está en el promedio porque ANDA provee 5.58 días a la semana. Pero ANDA lo hace a un promedio de casi $11, mientras que las juntas de agua lo hacen a un promedio de $7.58. O sea, es más barato el servicio en promedio, ¿verdad? Eso significa que o bien habrá que subir el costo de ese servicio, lo que implica que para los hogares rurales, que es donde hay más presencia, también se vean disminuido su disposición de ingresos para realización de otras necesidades por tener que dedicar más para este servicio, ¿verdad? En ese sentido, pues ciertamente podríamos hablar de un riesgo potencial si se pone al mismo nivel a las juntas de agua que cualquier ente privado. Sí, claro. Lorena, también me gustaría que retroalimentara las participaciones. Claro, bueno, a mí me gustaría comentar sobre el tema de las desigualdades en el abastecimiento de agua entre municipios. Hay un proyecto que se llama El Salvador ¿Cómo vamos?, que genera información estadística sobre distintos indicadores relacionados con la calidad de vida en los municipios del área metropolitana de San Salvador. La coordinadora de este proyecto nos acompañó en el evento, en el foro sobre acceso al agua el jueves pasado en el Departamento de Economía, y nos brindaba datos muy interesantes sobre las desigualdades que hay, no solo entre municipios, sino dentro de los municipios, entre colonias y distritos. Puede haber un distrito, por ejemplo, en la colonia Escalón, que tenga 100% de cobertura, e inmediatamente a la par hay un distrito, una colonia que tiene 80% de cobertura. Uno podría pensar, bueno, 80% de cobertura del acceso al agua es alto, pero si estamos hablando del agua como un derecho humano y como una necesidad básica y esencial de todas las personas, ese 80% no es suficiente. Y además refleja una desigualdad importante en los territorios, nuevamente, no solo entre territorios urbanos y rurales, sino entre los mismos, entre colonias, entre distritos, entre municipios. Además, también me gustaría hablar un poco sobre el problema de la periodicidad en el servicio de agua, porque si bien es cierto, podemos tener niveles altos de cobertura de servicio por cañería, por ejemplo, en 1/3 de los hogares urbanos, un tercio de los hogares urbanos reciben agua menos de 7 días a la semana, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Y en el área rural, más de la mitad de los hogares rurales reciben agua menos de 7 días a la semana. Ahora, si nos vamos a cuánto tiempo de esos días que reciben agua, reciben efectivamente el agua, en la zona urbana, más del 34% de los hogares reciben servicio durante menos de 12 horas los días que reciben agua. O sea, si reciben agua una vez a la semana, ese día van a tener agua por 6 horas, 5 horas, muy poco tiempo. Y en la zona rural,
el 55% de los hogares reciben servicio durante menos de 12 horas los días que sí tienen servicio. Estos son datos de la encuesta que realizó el UDOP en este año y que es como la principal fuente de información que nutre nuestra investigación. Y bueno, me gustaría responder al radioescucha que nos hablaba sobre que ya no ve protestas. Y a mí me parece un fenómeno muy interesante. Uno podría pensar a simple vista que la gente ya no protesta porque tiene mejor servicio. Pero hay líderes comunitarios y personas que nos han comentado en el espacio que tuvimos el jueves, por ejemplo, aquí en la universidad, que la razón por la que la gente ya no protesta ni por la falta de agua ni por otros problemas sociales es por el miedo que genera el contexto del régimen de excepción. El régimen de excepción ha tenido un efecto respecto de la disminución o casi eliminación de los espacios de protesta, de organización y de denuncia colectiva. Y uno de esos espacios es precisamente el espacio comunitario de denuncia ante las deficiencias en el abastecimiento de agua. Entonces yo me atrevo a decir que si ya no vemos gente protestando por falta de agua, no es porque el servicio haya mejorado, no tenemos evidencia de ello, pero sí tenemos evidencia de que la gente tiene miedo de protestar por cosas tan esenciales como el acceso al agua en un contexto de régimen de excepción y de violación de derechos humanos sistemática. ¿Y qué tan importante es, Meraris, esta organización de la ciudadanía para pues reclamar un derecho humano, ¿verdad? Tan importante como es el agua? Definitivamente, El Salvador tiene muchas experiencias de reclamación de derechos, ¿verdad? Desde 2006, recuerdo cuando las organizaciones sociales comienzan a tener un papel más preponderante, ¿verdad? La lucha por que se ratifique el derecho humano al agua y a la alimentación, las múltiples propuestas que se generaron desde la sociedad civil para tener una ley general de aguas con enfoque de derecho humano, ¿verdad? Que, digamos, al final hubo ahí, digamos, un impasse representado por la aprobación de una ley que no necesariamente se apegaba a lo que se había venido trabajando, discutiendo, y que de hecho en algún momento hasta el Ministerio de Medio Ambiente había aceptado una ley, ¿verdad?, que tenía estos componentes de participación ciudadana. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos, la lucha por la exigencia de estos derechos sigue siendo fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que una buena parte de la población sigue sin tener acceso pleno al agua, ¿verdad?, siendo una necesidad vital. Y quisiera comentar que uno de los ejes de esta investigación más grande va dirigida justamente a la reclamación, a las vías de reclamación del derecho humano al agua. Sin embargo, bueno, eso todavía se está trabajando, pero próximamente también se va a presentar un informe respecto a cómo la ciudadanía percibe las oportunidades que tiene para hacer su reclamación, qué vías existen, ¿verdad? Y en general, cómo percibe la población el cumplimiento del derecho humano al agua. Sí, bueno, interesante, ¿verdad?, este tema de la organización y cómo, como decía Lorena, esto se ha ido viendo menos, ¿verdad? Sin embargo, en los espacios, por ejemplo, acá en ISU, que en hora 10, la gente continúa denunciando, ¿verdad?, la falta de agua y es un espacio, pues, en el que le permite a la gente también, si bien no hacerlo desde las calles, ¿verdad?, sí hacerlo desde este espacio donde casi a diario, ¿verdad?, la gente denuncia que en zonas, sobre todo del área metropolitana de San Salvador, ¿verdad?, no tienen agua, y esto pues es lamentable, es una situación que continúa. Quisiera referirme también a lo que mencionaba alguien que nos llamaba y decía, ¿y por qué no se recolecta el agua? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los sistemas de agua lluvia? ¿Cómo podemos responderle al ciudadano? Yo creo que, bueno, nunca se ha tenido como un plan sistemático en el que se vaya enfocado en la cosecha de agua, ¿verdad? Cosecha de agua de recolección a partir de diversas fuentes, especialmente agua lluvia. Hay iniciativas que se realizan por parte de organizaciones no gubernamentales que, sobre todo en zonas donde no se tiene, o sea, se tiene un acceso, mejor dicho, limitado incluso por cuerpos de agua, pues la solución viene por el lado de captación.
Sin embargo, creo que esto está todavía a nivel muy incipiente e incluso lo voy a denominar de esta manera artesanal, ¿verdad? Porque las personas hacen una recolección, ¿verdad? Con barriles, otros recipientes, pero no hay un plan sistemático para proveer a las viviendas de un sistema funcional. Me refiero a, por ejemplo, pensar desde la construcción en un sistema de captación, ¿verdad? Debido a que es innegable que vamos para un escenario de cara a final de siglo, ¿verdad? 2050, 2100, en donde el agua va a ser cada vez más escasa. De hecho, bueno, en el caso del país, nosotros somos uno de los países en la región que tenemos la menor disponibilidad por persona al año. En términos, digamos, prácticos, nosotros estamos en una situación de suficiencia hídrica relativa. Eso significa que tenemos una disponibilidad por encima de los 1.700 metros cúbicos al año. Concretamente, El Salvador dispone de 2.800 metros cúbicos al año por persona. Pero países, por ejemplo, como Guatemala, disponen de más de 6.000 metros cúbicos, Honduras, más de 9.000 metros cúbicos, incluso Panamá, más de 32.000 metros cúbicos al año, lo que nos ubica en un rango más cercano a lo que se conoce como estrés hídrico, que es disponer de menos de 1.700 metros cúbicos al año, y más lejos del promedio centroamericano, ¿verdad? Lo que ya nos da luz es que especialmente para el país es necesario tomar la iniciativa para poder asegurar que de cara al futuro pues se puedan tener la cobertura de esta necesidad. Y obviamente dentro de una de ellas debería de ser la planificación sistemática de recolección de agua lluvia. Somos uno de los países donde el agua lluvia está por encima del promedio anualmente, ¿verdad? Bueno, a excepción de los años más secos, ¿verdad? Sin embargo, pues esta agua prácticamente se desperdicia, se va por las alcantarillas, se va por la escorrentía, debido a que también por la expansión de la mancha urbana hay cada vez menos zonas de infiltración de agua, lo que significa que ni siquiera se está captando por vías artificiales y tampoco por vías naturales o del propio ciclo hídrico. Se pierde toda esa agua. Se pierde básicamente y se contamina además. Sí. ¿Y cuánto es lo que necesita, Meraris, una persona? Usted hablaba de 1.700 metros cúbicos y abajo de eso ya se considera estrés hídrico, sí, ¿verdad? ¿Cuánto necesita una persona en promedio de agua para poder realizar, o sea, para beber, para hacer sus quehaceres del hogar? ¿De cuánto estamos hablando? Pues el mismo indicador nos dice que sería, siempre y cuando se esté por encima de los 1.700 metros cúbicos al año por persona, ese está, digamos, en una situación donde habría acceso, digamos, para cubrir todas estas necesidades. Obviamente, entre más cerca se esté de los 1.700, la cosa se puede poner peor, ¿verdad? Porque una crisis de agua que haya, obviamente pone en situación de estrés hídrico a personas, comunidades e incluso un país completo. Sí, entonces a nivel centroamericano podría decirse que El Salvador es el país que menos dispone de agua. Exacto, El Salvador es por mucho el país que menos dispone de agua por persona al año, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, como decía, que incluso el principal río de nuestro país es compartido, ¿verdad? Partiendo de ahí, además el río Lempa abastece casi al 90% de todo el territorio salvadoreño, es decir, en algún punto se tiene necesidad de acceder al río Lempa y también de ahí proviene más del 90% de la generación de energía hidroeléctrica, ¿verdad? Lo que también nos da luces de por dónde intervenir, principalmente en un cuerpo de agua tan importante y sin dejar de lado pues el río Paz, el río Grande de San Miguel y otras regiones hidrográficas que identifica el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Y si hablamos, Lorena, de cómo está distribuida el agua, cómo la utilizan los diferentes sectores, porque no todos los sectores utilizan, digamos, de la misma forma, ¿verdad?, el agua. ¿Cómo podríamos decir que está esa distribución o de qué manera se hace el uso del agua de los diferentes sectores? Creo que esos datos los tiene Meraris. Más específicamente a la mano, sí, Meraris, pero sí me interesa destacar algo, y es que el agua para consumo doméstico
es un porcentaje muy importante si hablamos de sectores en términos de hogares, industria, etcétera. O sea, los hogares en El Salvador consumen un porcentaje importante del agua, y de acuerdo con datos de la encuesta del UDOP de Derecho Humano al Agua de este año, casi el 100% de los hogares reportan que el agua que reciben mediante ANDA o las juntas de agua la utilizan para quehaceres del hogar importantes como cocinar, lavar platos, su aseo personal, hacer la limpieza del hogar. Pero es muy interesante porque solo el 56% dice que utilizan el agua para beber. El agua que reciben directamente en la cañería, el 56% dicen que la utilizan para beber. En un análisis más exhaustivo podríamos quizás asegurar que la gente un gran porcentaje de la población tiene desconfianza de utilizar esta agua para beber porque está altamente contaminada. Sin embargo, ante la necesidad, un porcentaje importante de la población sí la utiliza para beber. Eso respecto de los usos del agua dentro de los hogares, pero le doy la palabra a Meraris para... Sí, justamente dentro de la división que se hace de la demanda de agua sectorial, el abastecimiento que incluye toda el agua por cañería domiciliar que es utilizada por los hogares para el abastecimiento concretamente de poblaciones, ronda el 30%. De todo el agua que se necesita, la demanda, el 30% para hogares, ¿verdad? En términos productivos, el sector que más demanda agua y consume agua, por supuesto, es el sector agropecuario, con casi 54% de todo el agua que se demanda en el país. Aquí hay que hacer algunos matices, ¿verdad? Porque cuando pensamos en el sector agropecuario, no podemos meter a una misma bolsa todos los subsectores, ¿verdad? Porque hay cultivos que son más intensivos en agua que otros, como por ejemplo la caña. ¿Verdad? La caña tiene una gran demanda de agua. Entonces, y también hay que tener en cuenta que el sector agropecuario produce muchas veces para suplir a otros sectores como insumos, ¿verdad? Materias primas, madera, por ejemplo, u otro tipo de insumos. Entonces, no necesariamente ese 54% que refleja la demanda del sector agropecuario es por su propia producción, sino que también para suplir de insumos a otros sectores, y también hay que hacer la diferencia dentro de la misma rama productiva de los diversos cultivos, donde unos son más intensivos en agua que otros, y también el destino que estos cultivos tienen, porque obviamente en el caso de la caña de azúcar, el cultivo es básicamente para procesarlo y luego mandarlo como producto de exportación, ¿verdad? Entonces, pues ahí también estamos, por decirlo de alguna manera, exportando agua. Uh-huh. Sí, bueno, interesante estos datos. Se nos acaba el tiempo, sin embargo, yo quiero agradecerles que hayan estado con nosotros y vamos a estar pendientes a medida vaya avanzando esta investigación, ¿verdad? Y los nuevos datos que ustedes puedan tener para que nos lo puedan compartir y que la gente conozca pues de primera mano, ¿verdad? El trabajo que está haciendo acá la UCA en el tema del agua, porque es un tema que a la gente le interesa mucho, ¿verdad? Porque directamente pues le impacta, ¿verdad? Como ya lo decíamos. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad? De cómo avanza esta investigación, Meraris y Lorena, para pues luego trasladársela a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Meraris, por haber estado. Muchas gracias, y ojalá que todo esto que hemos conversado sirva también para hacer la reclamación de nuestro derecho humano al agua. Así es, muchísimas gracias, Lorena. No, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos sintonizaron, y bueno, esperamos darles más resultados en los próximos meses sobre esta investigación. Gracias por la invitación. Bueno, así es. A usted también muchísimas gracias por ser parte del espacio de la entrevista de YSUCA. Recuerde, esta entrevista queda en la página de Facebook, pero también puede buscarla un poquito más tarde en nuestro canal de YouTube. Desde ahí usted puede compartirla a sus amigos y sus familiares que no tuvieron la oportunidad de escucharla en vivo. Le invito a que nos sintonice el día de mañana. Tendremos otro tema de interés para usted. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.
Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha. Es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Ahora, estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.